El ID, correcto, ese. Espera que aquí están también conectándose. ¿Qué más? ¿Señor? ¿Esto viene normalmente así? Sí. ¿Por qué? No, porque preguntó no había con cablecito que no tenía conectado. Y el para los aprobados. Ah, no, ese sí es, lo trae usted. Y aquí sí lo trae usted para la foto. Así como el de, mire. Cristian, ¿le puede mostrar, por favor? Igual que no, el cablecito, los cables que tiene en la mano. Eso, que también le decían, esos que podemos utilizar de esos para hacer la conexión o conectarlo directamente con unas postecitos. Sí, eso sí no, ahí sí no viene eso. Listo, entonces ese es el pantallazo inicial que nos muestra, ¿sí? Nuestro MPLAB. Y acá entonces tenemos, si tenemos, digamos, proyectos recientes creados, aquí también nos los muestra, ¿sí? Hay una página, estamos conectados a internet, obviamente aquí nos muestra ciertos elementos. Voy a cerrar esto. Un segundo. Acá, así. Listo, entonces esa es nuestra pantalla inicial cuando ingresamos. Es igual, sea Windows o sea lo que sea acá, tenemos eso. Un segundito. Es que no está. Y quiero minimizarlo. No pantalla completa acá. Más bien así, yo lo ajusto acá. Tengo más control así. Entonces aquí aparecen accesos directos a internet, más para manuales de usuarios, alguna fe de rata, que recuerden que es donde pues están las correcciones, sugerencias que están dando de acuerdo en el datasheet. Aquí hay para buscar los datasheets. Entonces hay diferentes elementos. Aquí con esto, aquí dice que siempre lo muestre al iniciar. Lo pueden quitar o lo pueden dejar acá al inicio allí. Y acá pues cambian las temáticas, ¿sí? Los colores, como en Windows, cuando se cambian en Windows los colores, entonces del escritorio eso, allí lo pueden cambiar, como mejor les guste. ¿Cómo quedamos nuestro proyecto? Entonces, venimos en File y damos New Project. ¿Listo? Y nos aparece Microsheet en vida y escogemos Standalone Project. Lo debemos seleccionar. Y seguimos. Aquí dice familia, entonces aquí dice que hay unos paso a paso. Esto es un wizard. Entonces, que selecciona el proyecto, el dispositivo, los encabezados, herramientas, plugin, compiladores. Bueno, dependiendo del caso, se aplica o no aplica. ¿Listo? De que acá llegaron más muchachos. Hola, sigan. Gracias. Yo les dije 407 GO. ¿Me puedes? ¿Quién se puede acomodar? Allá también hay uno. Entonces, allá también hay otro. Se acomoda. Un segundo que aquí están sus compañeros. ¿Alguien puso a grabar? No me acuerdo. Ah, sí, está grabando ya.
Listo, bueno, mientras ustedes se acomodan ahí, yo continúo y ya les ayudo. Listo, entonces, tengo varias formas de ubicar el micro. Pues yo ya sé que el micro es de las familias de 8 bits, ¿sí o no? Que es este de acá, aquí, y dice PIC 18. ¿Sí? Puedo seleccionar allí. Y así voy filtrando acá todo lo que hay. ¿Sí? Pero como yo ya me lo sé de memoria, ¿cierto? Así escojo acá todas las familias. Yo selecciono acá, puedo borrar eso y escribo PIC 18F4550 y él me va filtrando. ¿Sí? Y es el que voy a seleccionar. Y le doy siguiente. Entonces aquí importante. Si ustedes se fijan, aquí aparece, dice Hardware Tools, ¿sí? Es la herramienta del programador. Yo tengo conectado aquí mi PIC 3. Si yo lo desconecto, ahí lo desconecté, desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos el PIC 3 en el momento, escogemos el que dice simulador. ¿Sí? Y después podemos cambiarlo para que lo detecte y lo seleccione. Igual voy a conectarlo, pero voy a dejar simulador para que vean ustedes después cómo seleccionó el PIC. Profe, podría volverse un momentico, es que el programa se me demora en abrir y me atrasa un poquito en lo de seleccionar el dispositivo. Lo puede escribir PIC, ¿sí? Más fácil escribirlo, PIC 18F y ahí ya le filtra. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. Entonces, por ahora voy a escoger aquí simulador, ¿listo? Y ya les muestro a ustedes qué cambios hay que hacer, dado el caso que digamos que se me equivoque o algo por el estilo, cómo lo arreglo, sin necesidad de crear un nuevo proyecto, ¿no? Entonces dice que aparece el kit 4 también, ¿sí? Estos verdes significa que ya está testeado, probado para eso. Aquí este significa, digamos, que está en versión beta, pero que sí lo soporta. Hay unas cosas, por ejemplo, que esto no soporta ese PIC, ¿sí? Lo que está en rojo significa eso, señor. Ya ahorita les comento. Siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí, este es lo que vamos a mostrar más adelante, el X8, y escogemos la versión que tengan ustedes del MPASM. ¿Sí? Recuerden que vamos a trabajar con MPASM y no con PIC-AS. ¿Sí? Entonces, el que tenga, a ustedes debe aparecer de uno solo. Yo acá porque tengo varias versiones y no las he quitado, me aparece en esa. Puedo escoger cualquiera. ¿A ustedes cuál les aparece? ¿Qué versión aparece? ¿5 qué? Entonces, yo estoy trabajando, fíjense que esta, la 577 para mí es con la versión 420, la que tengo abierta, y la 587 es con la versión 535, que es la que yo les recomendé a ustedes. Igual no hay ningún problema, ¿sí? Cualquiera de las dos. Bueno, la que tienen ustedes allí. Voy a escoger esa que concuerda con mi versión que abrí en ese momento acá, porque solo tenía aquí acceso directo de una, no de las dos, entonces por eso lo abrí. Le doy siguiente. Y acá voy a darle el nombre de el proyecto. Al crear el nombre del proyecto, ese mismo nombre queda en la carpeta donde va a estar mi proyecto, valga la redundancia, a trabajar. ¿Listo? Y se fijan ustedes por acá, por default, cuando ustedes instalaron, hay que una carpeta en mis documentos por allá o en donde está la ruta de su usuario, que se llama MPLAB Project. ¿Sí? Entonces aquí le voy a dar, voy a poner aquí, prueba, montaje. Normalmente yo acostumbro a no dejar digamos que hay programas que no permiten espacio en los nombres. Por ejemplo, MATLAB, cuando ustedes guardan el archivo .m, no permite espacio. ¿Sí? Entonces,
Yo igual ya acostumbro a colocarle guión o raya al piso o algo para... Y selecciono, aquí debe estar chequeado este, para que sea mi proyecto principal. Entonces, cada vez que yo creo un proyecto, ese nuevo se convertía en mi principal. Porque se me olvida después que había otro corriendo, había otro que estaba trabajando, y ese era el principal. Y cuando compile, pues compila el principal, y no hay que creer nuevamente. Entonces, esto lo dejo allí marcado. ¿Listo? Y le doy, no cambio nada más, y le doy finalizar. Él me crea el proyecto. Ahora que falta crear el editor de texto donde voy a escribir mi código. ¿Listo? Entonces, lo que le acabo de compartir ahí por Teams, lo abrimos, ese TXT. ¿Listo? Tengámoslo ahí abierto. Que ahí está creando, también es un poco lento. Entonces, acá me creo, entonces, mire, prueba montaje. Yo despliego aquí y me muestra pues los diferentes carpetas. En Source es donde se guarda el programa principal donde voy a trabajar, no hay nada, ¿sí? Porque no lo he creado. Y por acá abajo está en el dashboard, que se llama esto, que es el que está el nombre del proyecto, el dispositivo que yo escogí, ¿sí? El que vamos a trabajar, el compilador, y está como simulador. Me muestra el tamaño de la memoria de datos de programa, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Qué pasó? Que yo escribí fue 45, no sé, o 2550, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Si necesito crear otro proyecto, vengo aquí a esa herramientita que está acá al lado izquierdo, que dice las propiedades del proyecto, le doy clic allí y me despliega algo parecido al inicio. Y yo acá, en Device, puedo cambiar el elemento, ¿sí? Sin necesidad de crear un proyecto nuevo. Ah, es que no era ese, entonces era el 2550. Entonces selecciono el 2550, PIC 18F 2550, ¿sí? Lo selecciono y le voy a aplicar, por ejemplo. Aplicar y OK. ¿Eso? Le voy a aplicar, OK, y aquí ya lo cambió. ¿Sí? Entonces, fíjense, sin necesidad de escoger o crear un proyecto nuevo. Entonces vuelvo por acá. Ah, es que me faltó de escoger, entonces ya conecté mi PIC y está en simulador. Entonces voy a devolverme aquí al PIC que vamos a trabajar, PIC 18F4550. Y escojo entonces mi PIC. Puedo escoger el PIC o puedo escoger el donde está el serial. Y le doy aplicar. Y le doy OK. Aquí me preguntaron ahorita, profe, si es primera vez que voy a usar el PIC, ¿debo hacer algo? El PIC se actualiza automáticamente cuando yo voy a programar el firmware, o sea, el driver que tiene internamente, a la versión del software. Si yo lo conecto aquí en la versión, ¿qué versión dice arriba? En la que están aquí en los computadores de la universidad. No recuerdo, ¿qué dice? Bueno, esa es viejita, ¿listo? 3.35, igual sirve. Entonces se actualiza a esa versión. Si usted en su casa tiene la 5.35, cuando lo conecte y lo vaya a trabajar, se actualiza a esa versión. Él lo hace cada vez que encuentra una versión diferente. Pero digamos, si usted me lo presta a mí y tenemos la misma versión, no se actualiza porque ya es la misma. ¿Sí? Entonces, eso pasa cada vez que se conecta. Pues lo hace automáticamente con el programa. ¿Listo? Entonces, si quiera hagamos, y yo a ver si me tocaría conectarlo en uno diferente. ¿Qué quieren de ustedes para que se actualice ya? Volver a conectar aquí, se actualiza para que hagamos el proceso. Listo, ahorita lo podemos hacer y se lo más. Vale, entonces selecciono y ya apliqué, ¿cierto? Y OK. Entonces, yo en este caso, acá no tengo para conectarle la fuente, ¿listo? Pero lo ideal es que tengamos la fuente externa, ¿sí? Entonces, cuando es primera vez que yo trabajo con esto, el proyecto, igual, al escoger el PIC, aquí aparece esta opción, ¿sí? Y verifico acá en Power que eso esté deshabilitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PIC también puede funcionar como
una fuente de voltaje, ¿cierto? Pero con una corriente pequeña, ¿sí? Listo, ¿cómo accedí acá? Eso no me he cambiado, de donde está ahorita, ¿sí? Ahí estoy. Si quiere, aquí OK. Y vuelvo. Propiedad del proyecto. Escojo PeakKit aquí. Y vengo en las categorías, aquí en las opciones, doy, miro en Power y verifico que esté deshabilitado. Si tengo fuente externa conectada. ¿Qué pasa? Si tengo dos fuentes conectadas allí y por ejemplo cada una tiene diferente voltaje, pues genero daños, genero cortos, ¿sí? Entonces va a dañar mi montaje, ¿sí? Si voy a utilizar la fuente del PeakKit, que para esa prueba digamos que podríamos utilizarla, no hay ningún problema, la selecciono, ¿sí? Pero desconecto mi fuente externa, ¿sí? Utilizo una o la otra, no puedo las dos al tiempo. ¿Listo? La que está antes del regulador. Pero entonces verifico que la conexión que yo haya hecho con el PeakKit, obviamente me está alimentando todo, ¿no? Igual debería alimentarse todo porque todo está puenteado BC6 a tierra, ¿sí? Entonces debería alimentarse todo. Entonces, yo normalmente acostumbro, entonces cuando desplegamos el 5, cuando digamos que allí donde seleccionamos y desplegamos allá abajito que el nivel de voltaje, podemos seleccionar a qué voltaje queremos que nos entregue el PeakKit, ¿sí? También, ¿qué pasa acá? Porque también la recomendación es que usemos la fuente externa, que está fijo a los 5 voltios. Pero cuando usemos el regulador, usemos el ADC y usamos la referencia interna, la referencia del micro, pues va a usar con lo que está alimentando el PeakKit y no los 5 voltios que realmente queremos, ¿sí? Entonces podemos escoger aquí, digamos, el voltaje que queremos. Fíjense que máximo 5.5 y el mínimo 2. En realidad sería como 2.2 con que trabaja el micro, ¿no? Entonces aparece. Voy a dejarlo por aquí. En mi caso, aplicar. Voy a aplicar y OK. ¿Listo? Ahora, voy a crear el documento donde vamos a hacer nuestro código. Bueno, ya vamos a copiarlo y pegarlo aquí por rapidez inicialmente. Ya después les muestro, igual le voy a explicar en qué consiste eso. Voy a Source. Eso es creación rápida. Source, clic derecho. New. ¿Sí? A mí me aparece esto, ¿sí? Porque ya lo he creado antes. A muchos no le va a aparecer de pronto unas opciones. Si no le aparece el que diga PIC 8B Simple ASM o Assembly File, ¿sí? Que bueno, los ASM, si no le aparece eso, porque es primera vez que van a crear el proyecto, le doy acá donde dice Others. ¿Listo? Y acá dice Assembler. Y aquí escojo el que dice assemblyfile.asm. Entonces puedo guardarlo como .asm, como .s o como .as. En la última versión se guarda como .s. ¿Sí? Ya lo guardo automáticamente como .asm. ¿Sí? Por eso es fácil migrar de uno también a otro. ¿Sí? Sigue siendo ASM. ¿Sí? Entonces soporta el .inc, hace referencia a las librerías, ¿sí? A las de include. Entonces necesitamos eso, por ahora un .asm. Y escojo este. ¿Listo? Le doy el nombre. Entonces, ¿cómo fue que le puse? Yo acostumbro poner el mismo nombre. Prueba, montaje. Le pongo el mismo nombre, ¿por qué? Para que relacionarlo también cuando se busquen y no hay problema, conflicto, porque son extensiones diferentes. ¿Listo? Y él de una vez asocia al proyecto. ¿Sí? Antes de crearlo e incorporarlo al proyecto manualmente. Y ahorita él lo asocia directamente al proyecto. Y le doy finalizar. ¿Cómo? Desde esa versión que está ahí se incorpora automáticamente. Dirá 3 típicos, ya lo hace ahí. ¿Listo? Entonces fíjense que me creó mi hoja de trabajo. Voy a cerrar esto de aquí, no hay problema, para que no nos confundamos. Otra cosa importante, aquí aparece el simbolito del datasheet. Es que no lo encuentro, no lo tengo a la mano. Yo le doy clic acá
y entonces me va a la página web, ¿sí? Y me busca el datasheet de ese micro específico. ¿Sí? Entonces, digamos que por si no lo tengo a la mano, o se me olvidó donde lo guardé, entonces si estoy conectado a la web, a internet, entonces va y lo busca. ¿Sí? Entonces, ustedes tengan ustedes ahí a la mano. Entonces, ahí está cargando. ¿Cómo van? ¿Ya lo crearon? Listo, entonces aquí está. Y aquí está, dice download datasheet, y ahí lo podemos abrir. ¿Listo? Vamos a la información de eso. Entonces, que me dice, mire, próximamente la alternativa para ese, que yo les decía, el K50, pero acá no lo conseguimos todavía. ¿Sí? Igual nos toca traerlo. Entonces, nos manda allí con eso. Listo. Yo por acá tengo entonces abierto esto, que les compartí. Voy a copiarlo y a pegarlo acá. Esta es mi plantilla inicial para mi programa. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué pueden notar? Lo que les decía la pasada, miren, los opcode, ¿sí? Aquí arriba yo le coloqué la estructura de cómo debe ser, etiquetas, hay una tabulación, un espacio allí, el opcode o el mnemotécnico, el operando y los comentarios que son con punto y coma. ¿Listo? Y la distribución de manera horizontal, ¿sí? Eso es vertical, ¿sí? Las columnas. Horizontal normalmente, ¿qué es? Librerías, ¿sí? Configuración de bit, que ahorita les muestro dónde está eso y por qué es así. Declaración de variables, con el ejemplo que hicimos la clase pasada del ejercicio, ¿cómo fue? Con la suma, ¿cierto? La suma de dos números, ¿sí? Y pues aquí ya entonces a mi programa principal. Entonces, ¿qué pasa? Esto, dicen que esas versiones nuevas, incluso ni siquiera es necesario colocarlas. Porque se supone que ya en el proyecto yo ya lo creé y escogí que era ese micro. ¿Sí? Uno acostumbra a colocarlo siempre por lo que se llama redundancia. Porque pueda que, a mí me ha pasado que a mí aquí no me muestra el error, pero alguien tiene lo mismo, misma versión, pero bueno, está en Windows o algo, y pasa un error allí. Y simplemente es cambiarle, por ejemplo, puede ser esto entre comillas o entre mayor y menor, y para que lo busque. Dice que es .inc, que es de include. Todo eso que está aquí es una directiva, numeral include, y así voy agregando mis librerías que necesito. Más adelante nosotros también podemos crear librerías propias. Configuración de bit. ¿Cómo saco eso? Venimos por acá. Yo lo ubico en Windows. Si quieren me confirman, se lo ven. Y por acá hay una que dice, acá un segundo. Acá, Target Memory View. ¿Sí? Y dice configuración de bit. También, por acá, que a mí se me olvida, por eso lo hago por ese lado. Aquí está, ¿sí? En Production dice Set Configuration Bit, es lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo abrirlo por ambos lados. Y lo doy aquí. Y me abre esto. Voy aquí a ampliarlo. Y aquí es donde yo configuro, esto es como les decía, entrar al ajuste, ¿sí? De mi celular y configurar todos los módulos, la cámara, lo del sonido, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces aquí quedo configurado. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en el modelo del oscilador? Porque esa conexión, y que el PLL, que el LOS con los registros. Bueno, entonces aquí está lo del PLL, que por ahora digamos que eso no lo vamos a utilizar, no lo vamos a mover allí. Pero este sí, el que dice FOSC, que es la fuente del oscilador. Es decir, voy a usar el interno o el externo. ¿Listo? Entonces fíjense que está la dirección de memoria donde se hace en el micro, el nombre equivalente a eso, el valor que tiene por default, pues el nombre del registro, la opción, y acá hay una categoría. ¿Sí? Fíjense que aquí yo puedo desplegar esto. Lo mismo que les mostraba a ustedes en el datasheet. ¿Sí? Entonces, ¿qué escogemos? Si mi micro es de
bueno, si mi cristal es de 4 megas, eso es de 4 megas XT, no es de alta velocidad. Pues si es de 8, si escojo que sea el externo, ¿no? Que sea HS. ¿Sí? O también puedo escoger entonces el interno, aquí aparece, mire, HS-PLL, que es para hacer la multiplicación de la frecuencia, que ahorita no lo vamos a hacer, o HS solito, que no permite el PLL. Entonces, ¿cuáles son los internos? Aquí dice INTOS, ¿sí? Usted puede escoger INTOS HS, ¿sí? Porque lo voy a dejar a la máxima, lo voy a dejar a los 8 MHz. Entonces, escojo esta. Entonces, fíjese que cuando yo selecciono eso, ¿sí? Aquí también al ladito, en Settings, ¿sí? También ahí me muestra más información. Entonces necesitamos eso. Necesitamos la fuente de el oscilador, que es este. Aquí está INTOS XT, ¿sí? Ah, es que el profe nos compartió XT, y aquí lo que meter cambio a HS. ¿Sí? Para esa prueba no hay problema aquí cuál de las dos utilicemos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Esto que esté, entonces eso cambiamos acá. Fíjense que lo que estamos manipulando son los que van cambiando de ahí de colorcito, que se cambió la opción. Y al cambiar eso, cambia el valor. ¿Vale? Aquí la idea es que en este sí sea mayúscula, porque pueda que no lo reconozca. ¿Sí? En nosotros code, ahí sí no hay problema, porque está el que dice sensitive aquí, no lo aplica. Pero en eso sí la idea es que sea. Incluso creo que el love y el love, sí no importa sea mayúscula o minúscula. ¿Sí? Porque creo que está escrito como de las dos maneras. Sí, está aclarado de las dos maneras. Listo. Entonces de aquí seguimos por acá. Entonces aquí está el Power Up Timer. Lo dejamos deshabilitado, que sí que está por aquí. ¿Sí? Este board lo apagamos. El que dice board. ¿Sí? Se dice Brown on Reset. Ese desactiva. Porque muchas veces hay un umbral, un voltaje. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el nivel de voltaje de un 0 lógico? ¿Cuál es el rango? Entre K y K es un 0 y entre K y K es un 1. Lógico. ¿Cómo? Entre 0 y 5 voltios. Pero no, pero hay un rango para un 0 lógico y hay un rango para que es un 1 lógico. Por ejemplo, de 0 a 0.8 voltios se considera un 0 lógico. Ya 0.9, 0.1, 0.2. ¿Sí? Y de 0.8 más o menos hasta 5 se considera uno lógico. Entonces hay un gap ahí que no hay ni uno ni cero. En digitales no hay tibio, ¿sí, no? Es caliente o frío. Entonces, cuando pasa eso, con esos niveles de voltaje, por alguna razón, se puede resetear, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, para que no se nos ocurra, lo deshabilitamos. Entonces, hay varios así, que deshabilitamos. Entonces, en este, dice Brown on Reset Voltage, entonces, se fijan por acá, que el mínimo que requiere son 2.05. Y decimos, no, dejémoslo al máximo para que a los 4.59, ¿sí? Que sea realmente un 1 lógico, allí dado el caso que ocurra para que se reste. Entonces lo dejamos ahí en 0. Por esa razón aquí aparece 0. ¿Sí? Fíjense que hemos cambiado, bueno, lo dejamos apagado por default. El BRG es para habilitar el regulador del USB, que nosotros no lo vamos a utilizar por ahora, o no lo vamos a utilizar, pues igual queda apagado. El perro guardián, aquí aparece, ¿sí? Lo deshabilitamos. ¿Sí? El PBADEN, ¿qué pasa? Y aquí me dice, hay unos pines del puerto B, del 0 al 4, que se configuran como análogos, pero va a dejar todo digital, ¿sí? Para que me tome el 1 o el 0 digital, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dice, si usted lo quiere digital, entonces apáguelos. Si lo apago, aquí me dice, mire, están configurados ahora como digitales después de que usted lo resete. Entonces va a estar siempre como digital. Cuando yo uso un puerto análogo, es porque voy a leer variaciones de voltajes en el rango, ¿sí? De los 0 a 5 voltios. Aquí es un 1 o un 0 lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué está aquí?
Y ese lo apagamos. Master Clear, importante, lo dejamos encendido, que es ese botón de reset que aparece allí, un botoncito, un pulsador en el montaje, que es ¿para qué? Para hacer el reset manualmente y no quitar energía y volverlo a poner, y después cuando vuelve a colocar, pues, invertir los cablecitos y un corte y mi montaje. ¿Sí? Eso es también por si yo quiero, eso es como el reset del computador. Sí, es como el reset del computador, entonces yo reseteo allí. ¿Sí? Tengo varias formas de resetearlo, por umbral de voltaje, por hardware o por software, entonces hay diferentes formas de resetear. Al dejar ese allí, yo ya no puedo utilizar el R3, por eso lo que en el montaje, en el esquemático, el R3 está ocupado, ¿sí? En una parte lo voy a poder utilizar. Si yo lo apago, ahí sí puedo utilizar el R3 como puerto de entrada. ¿Sí? Y creo que no lo hemos utilizado en ninguna parte, en su montaje. El R3. Solamente se va a parar más actividad. ¿Listo? Y este que quede, puede estar encendido, ¿sí? El underflow, el low voltage programming, lo apagamos porque hay algunos que, si tenemos el PIT, tiene 6 pins. Uno de ellos es eso, pero nuestro micro no requiere eso para programar. Son para dar referencia. ¿Sí? Entonces, por eso lo apagamos. Y listo, nada más. ¿Qué hacemos? Generamos, aquí nos ayuda, y eso yo lo copié y lo pegué acá. Entonces, para que no se vea así tan largo, dice que ahí me generó también el de la librería, mire, que está antes. ¿Sí? Me lo puso con comillas, listo, no hay problema. Se van a dar cuenta que igual va a funcionar. ¿Sí? Yo aquí, entonces, con comillas. Entonces, para que no se vea así tan feo, y voy a hacer la prueba aquí para que vean ustedes qué fue lo que yo hice. Y solamente dejé los que necesitaba. ¿Sí? Entonces voy a copiar desde, por ejemplo, esto de aquí. ¿Sí? Copio aquí, voy a pegar acá, simplemente para que vean qué fue lo que yo hice. ¿Sí? No es que lo va a repetir. Entonces, para que no sea así tan largo, ¿qué hice yo? Esto lo borré. ¿Sí? Y separé por coma. Y solo de dar un config por cada fila. ¿Sí? Entonces vine y hice esto, por ejemplo. Borré aquí. Puse coma por acá. ¿Sí? Y eso fue lo que hice. Y con eso, pues ahí no es que me haya borrado memoria, sino que lo organicé un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice ahí. Los que dije que modificamos son los que están aquí, por ahora, para trabajar y hacer la prueba que queremos. ¿Listo? Eso es lo que está. Entonces, eso lo hicimos la clase pasada, entonces aquí esto ya lo puedo cerrar. Ya lo puedo cerrar. Mira, vamos a darle allí porque es la razón de eso. ¿Y profe, ¿y cómo sé yo eso? Pues entonces en el datasheet, ¿sí? Cuando yo voy leyendo y, es que voy a usar el puerto B, el puerto A, le dice, mire, cuando tú dices esto, le va a hacer esto, esto y esto. Y eso es la configuración de eso, corresponde a tal cosa, corresponde a tal cosa. ¿Sí? Entonces yo aquí les ahorro un poco algo de la lectura. Declaración de variables, entonces no la vamos a utilizar, simplemente la puse allí como por si más adelante alguien que haga alguna prueba. Entonces puse dato 1, dato 2, dato 3, y luego vi que la posición de memoria 0, 1 y 2. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Esto que está aquí qué es? Entonces, siempre debo darle el origen. ¿Sí? El origen se llama vector de reset. ¿En qué dirección de memoria del micro? ¿Sí? Una cosa es de programa de datos, esa dirección es de datos, a 00, acá es de programa. ¿Sí? El ORG es para dirección, inicio de programa. Entonces, siempre empiece desde el inicio, desde 00. ¿Sí? Pongo un go to inicio, que salte acá. ¿Sí? Acá ustedes, pero aquí también hay uno. Entonces dice, la siguiente dirección de memoria que me parece disponible para utilizarla es la 04. Si no hizo caso a esto, ¿sí? Continúe en la que tengo disponible y vuelva a inicio. ¿Sí? Como que es un sistema redundante para garantizar de que sí o sí vaya. ¿Sí? Va ahorita o va después, pero va. ¿Vale? Y aquí viene entonces la configuración de mi micro inicial. ¿Ese valor para qué es? Para que todos sean digitales. ¿Sí? 15.
Yo más les muestro en el dashboard dónde está eso. Este es el registro. Entonces, recuerden, para cargar o mover un dato, move LW, recuerden que el punto es en decimal, ¿sí? Lo cargué a W y lo moví a la. Esto hace que todos los que dicen en su sticker ahí que dice AM, ¿sí? Sean digitales. ¿Sí? Porque no va a ser nada todavía análogo. El OSCOM, aquí utilicé instrucción orientada a bit, porque necesito solo modificar la selección, ¿cierto? El 4, 5 y 6, que es para seleccionar los 8 MHz. Entonces cargo un 1, pongo un 1 en el bit 4, pongo un 1 en el bit 5 y un 1 en el bit 6. Con eso estoy seleccionando la frecuencia de 8 MHz. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está por acá. Lo que yo le he mostrado la vez pasada. Dice que esto es lo que aparecía en el mismo listado, ¿no? del programa. La diferencia de los cristales. Y estamos diciendo, listo, esto, ¿sí? Que ese es el registro. OSCO, bit 4, 5 y 6, cargo 1, 1, 1 en cada uno para que sean los 8. Dice que ese es el interno. Y eso ya lo seleccioné. ¿Dónde lo seleccioné? Acá en la configuración de bit, que elige que fuera el interno. ¿Sí? Entonces uno, en una parte seleccionó la fuente, el valor de cuánto quiero que me entregue esa fuente que está allí. ¿Listo? Lo del ADCOM 1, lo del ADCOM 1. ¿Por qué ese valor? Porque si veo allá antes también los puertos, me dice que debo habilitar, dice que dice el módulo, es aquí el capítulo IO port, ¿sí? Entonces mire que en trees es la dirección del dato. Ahí me configuro, recuerden, es entrada web, salida, ¿sí? En el puerto es donde leo los niveles de voltaje, si es el 1 o el 0 lógico, ¿sí? Y también lo que se llama LAT, justamente salida, ¿sí? Si quiero enviar datos, puedo usar port o LAT. Pero si quiero leer datos, ahí se utiliza port, ¿sí? Porque el LAT o el latch es la tiene memoria, es decir, no me permite leer lo que está mientras yo escribo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuál? Cuando voy a enviar algo del micro que salga, ¿sí? Puedo usar puerto o LAT, o sea, para salida. Pero si quiero leer lo que hay en el puerto, utilizo puerto, ¿sí? No puedo leer lo que hay en el LAT, ¿sí? Es decir, como que el LAT como que no tenga memoria, si no guarda eso, pero el puerto sí, ¿sí? Pues hay LAT y hay flip-flop en el, aquí está, ¿sí? Aquí hay LAT y aquí hay flip-flop, ¿sí? Entonces, mira que el flip-flop hace referencia al puerto, ¿sí? Entonces puedo escribir y puedo leer. Entonces, con el puerto puedo leer y escribir, es decir, puedo saber qué hay a la salida del mismo pin que estoy enviando el LAT. Pero si eso LAT no puedo hacer. ¿Sí? No puedo leerlo con LAT. Es decir, no puedo hacer bit, file, skip, no sé, skip clear pero skip clear, lat, tal bit. ¿Sí? No puedo hacerlo porque entonces lo puedo hacer bit, file, skip clear por bit tal. ¿Sí? Ahorita podemos hacer la. Entonces fíjense lo siguiente. Eso que está ahí, ¿por qué está ahí? Ah, porque el fabricante me dice, mire, aquí hay un ejemplo de cómo usted inicializa el puerto. Entonces dice, 0F, cárguelo a com para que todos sean entradas, bueno, entradas o salidas realmente digitales. ¿Y F qué es en decimal? 15, pues eso puse ahí 15. ¿Sí? El CMCOM, los comparadores, dice, cárgale 7 a CMCOM para que los apague. Entonces también pues aparece ahí apagado. Y ya configura entonces que quiere entrada y que quiere salida. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí aparece esto. ADCOM, bueno, aquí la selección de la frecuencia, el CMCOM. Esto es para, de todos modos,
Yo soy desconfiado, entonces apago también por ese lado el perro guardia. Así está apagado arriba. De pronto en un momento el procedimiento que está haciendo, escribí algo que no tenía que escribir, que tenía que comprar guardia, y se me activó. ¿Sí? Aquí vuelvo otra vez y verifico que eso está apagado. Y esto, importante, debe estar para que le funcione a esos puertos de RC4 y RC5 que son solo como entrada, le funcionen. Si no, no le va a funcionar. O sea que ahí debe haber conectado ya sea un pulsador en cada uno o un switch. Solamente es de entrada. ¿Y cómo sé yo eso? Pues mismo, acá estoy en IO port con cada uno de los puertos. Puerto A, puerto B, me van diciendo. Y aquí están importantes estas notas, que muchas veces se saltan. Esas notas le dicen mucha información a ustedes allí para eso. Entonces, voy a donde está el puerto C. ¿Sí? También en el puerto B, también lo mismo. Un ejemplo de cómo lo inicializa, cómo lo configura. Entonces, cargo tales valores y vengo al puerto C. En el puerto C, aquí me dice, en esta nota, ¿sí? Dice on a power on reset de estos pines, excepto RC4, RC5. Dice para configurarlo como digitales entradas y usar los pines RC4 y 5 como entradas. Entonces el módulo USB debe estar deshabilitado. ¿Y cómo lo deshabilita? Dice, con el registro UCO, el bit 3, póngale en 0. Aquí aparece UCO. Entonces, bit 3 es este, se llama, puedo colocar el 3 o el nombre del bit. ¿Sí? Dice que se habilite el módulo USB, aquí está, USB Enable está apagado. Y después, ¿qué dice acá? Dice, ahora, y el chip, digamos, USB de transmisión, para que no sea como USB. Entonces, eso debe deshabilitarlo en el UCFG bit 3, póngale un 1. ¿Sí? Entonces, y aquí aparece USFG, que es ese, póngalo en 1. Entonces, ahí está. Sin eso, no le va a funcionar esos puertos como entrada. Así estén en tris como entrada. ¿Sí? Adicional requiere eso. Listo. Y ahora aquí sí ya depende, entonces ustedes tienen su listadito aparte de que conectaron acá a cada lado para hacer las diferentes pruebas. Entonces aquí yo les muestro eso. Puedo cargar Move LW0 o limpiar directamente el puerto. Aquí que estoy dejando eso como salida, ¿sí? Eso como salida. Bueno, aquí están todos como entrada. Aquí estoy cargando unos. Entonces mire que está por y tris. ¿Sí? Recuerden que tris es la dirección del dato. ¿Es entrada o es salida? Si es 0, ¿es qué? ¿Salida o entrada? Y por acá, ¿qué dicen los de la casa que están acostados? ¿0 es entrada o es salida? Salida. Salida. Sí, aquí dice, mire. Salida. Salida. Le dice, mire, si usted en el tris carga 1, ¿sí? Eso va a corresponder que va a ser entrada. Pero si carga 0, lo limpia, va a ser que va a ser como salida. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Listo. Entonces ahí está. Entonces eso va de acuerdo a su montaje. Yo ya sé que conecté, en qué puerto, entonces tengo que configurar esto como entrada, como salida. ¿Sí? Si está completo, lo hago listo. Muevo, uso su orientada a byte. Pero, por ejemplo, es que puse la mitad en uno y la mitad en otro. Entonces hago, ¿sí? Entonces, es que yo puse, por ejemplo, voy a hacerlo por acá abajo, yo puse en el puerto B la mitad central, la mitad salida. Entonces eso es 0, 0 y 1, 1. Entonces, ¿eso a cuánto equivale? ¿Sí? En decimal o en hexadecimal. Entonces cargo ese valor a ese puerto. Me queda la mitad salida, la mitad de entrada. Entonces, listo. Después de eso, entonces cada uno ya va a configurar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos que tengo yo aquí, es como, por ejemplo, la equivalencia. Digo, digamos, en mi caso, yo dije, listo, puse en el puerto C, en el 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 6. Dice que no están continuos. ¿Sí? Por eso los puse 1 a 1, orientados a bit.
para solo modificar eso en específico. Digamos que yo puse ahí mis transistores para controlar los displays. Y también son de salida, pues aparece bit clear files. Entonces, póngame en 0, que es el clear, póngame en 0 el bit 0 de este registro, póngame en 0 el bit 1, el bit 2 y el bit 0. ¿Sí? Lo hice 1 a 1. ¿Sabes qué pasa? Aquí es donde hago mi prueba. ¿Listo? Entonces se llama prueba. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo tengo mi puerto A. En mi puerto A yo tengo un D-switch. ¿Listo? Y en mi puerto B tengo conectado LED. Entonces, ¿cómo voy a probar que sí esté funcionando? Pues lo que tenga el puerto A, lo muevo al puerto B. Si subo un switch del puerto A, debe encenderse el LED del puerto B, ¿cierto? Como hacían en digitales en la NEX, ¿sí? O con la combinación del circuito que ustedes hicieran aquí, tal cual. ¿Cómo programa esto? Yo ya tengo seleccionado mi PID-Kit. Ahí está. Compilo con este de aquí. Si aparece error, no tenía por qué aparecer el error, ¿sí? Yo ya esto estaba probado. Si aparece error, pues entonces él me indica. Entonces, por ejemplo, voy aquí a bajar eso un poco acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. ¿Cómo? Sí, en la compilación. Entonces, aquí, puse aquí. No le puse el punto, hace 15, se me olvidó. Compilo, para que verifique si hay error o no hay error. ¿Sí? Y él me indica, como la mayoría de... Bueno, aquí lo tomó también esa versión. Voy a hacer acá, por ejemplo, aquí. Adcom, ¿listo? Porque vamos que aquí. Y voy aquí a compilar. Fíjense que me muestra un error. ¿Sí? Me muestra el error y no sigue. Dice que hay, bueno, aquí dice que hay dos errores. Entonces uno va de la mano del otro. Y me lo muestra. Si yo le doy clic aquí en ese error, me manda la línea. ¿Sí? Y ahí me dice que el símbolo no está previamente o no está definido. ¿Sí? Adcom. Entonces, es que me faltó, fue el 1. Entonces aquí, obviamente debo conocerlo, contrastarlo con datasheet a ver si está correctamente. ¿Sí? Entonces ahí vuelvo y compilo y ya no hay problema. Por ejemplo, este que requiere dos parámetros. ¿Sí? Y por ejemplo, yo aquí voy a borrar acá. Pueda que me diga que hace falta algo. ¿Sí? Que está incompleto. Entonces, es que, miren, ahí está aparecido error. Entonces vengo acá, aquí me dice, acá incluso me dice en qué fila, miren, 23 es la fila, ¿sí? ¿Dónde está? Y dice, mire, estoy extrañando algún argumento, ¿sí? Es decir, que hace falta algo adicional. Dice missing argument, entonces hace falta algo. Entonces, listo, aquí es coma 4. Y ahí ya lo puedo. Entonces, él también me habla, me indica qué está pasando. Entonces, aquí ya lo completó. ¿Cómo lo cargo? Sencillamente, aquí en este iconito de aquí arriba, que está un integrado en un sitio hacia abajo, le doy download, cargar. Entonces, aquí es donde, si es primera vez, entonces ese aparece. Es como, aquí hay redundancia por todos lados. Si usted hace caso omiso y sabe que tiene algo mal, pero siguió, pues se va a activar. Dice, verifique que realmente esté conectado a los 5 voltios, no sé qué, antes de otra vez. Entonces aquí digo, OK. ¿Okay? Fíjense acá los que están aquí en el laboratorio, que digamos, como yo le he activado el power de acá, fíjense que ahí ya me lo activo al hacer eso. ¿Sí? Me está analizando desde acá. Entonces ahorita, bueno, aquí les muestro también acá los que están allá. Entonces fíjense, me dice, mire, por esa razón es que digo que la fuente es cero. ¿Sí? Entonces me dice, mire, es que está pidiéndole mucha corriente. ¿Sí? Entonces dice que está proveyendo, tratando de sacar 4.5, pero en realidad puede sacar 4.25. Entonces, para evitar esos charrones, por eso la fuente es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Vengo por acá y empezar a jugar con eso. ¿Sí? Pues, ¿por qué me dice que baje? Porque el punto está pidiendo mucha corriente. ¿Y con qué aumento de corriente? Pues bajando, y por un lado el voltaje alto. A veces dice que está pidiendo mucha corriente. Verificamos porque puede haber un corto. ¿Sí? Entonces eso vengo acá y entonces voy a dejarlo aquí un poco bajo. Entonces, cuando dice 425, entonces voy a dejarlo en 425, por ejemplo.
y vuelvo y le doy aquí. Entonces, varias cosas. Fíjense lo siguiente. Y voy a subir esto acá. Bueno, yo acá normalmente no lo activo para que si aquí me gusta que siempre me pregunte. Si no quieren que le pregunten más, lo selecciono y luego, ok, ya me lo voy a preguntar más. ¿Listo? Ok. ¿Por qué lo hago así? Porque de pronto me di cuenta y me acordé que no hice tal cosa, entonces lo voy a cancelar y vuelvo y lo hago para no perder tiempo, que programa y vuelvo y cambio y vuelvo el programa. ¿Sí? Entonces recuerden que tenemos 100.000 opciones de escribir, entonces me la voy gastando, ¿no? La vida del micro. Entonces, ¿qué pasa acá? Y miren lo siguiente. Conectado con el PIC, versión del firmware, el PIC 30, aquí eso corresponde a lo que tiene mi versión, él identifica el PIC, ¿sí? El voltaje al que está, mira que escogí, dice que lo encontró, y acá este PIC 7 tiene esa referencia, ¿sí? Es ID 7, ¿sí? Cuando dice que no reconoce el ID o que no concuerda, es porque hay alguna mala conexión, ¿sí? O el PGD o el PGC no lo está mal conectado, ¿sí? Entonces, debe aparecer así. Cuando aparece eso, ya significa, eso inicialmente, significa que ya lo reconoció, ¿sí? Ya tenemos el 90% ahí ganado. Él limpia siempre, porque está configurado, limpia lo que está anteriormente, ¿sí? Y ahí vuelve a programar. Y dice entonces que sale esto. La programación fue satisfactoria y todo lo demás. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué está ahí? ¿Qué hice yo aquí en esta parte del código? Entonces, lo que tenga el puerto A, lo voy a mover. Entonces, este es mi puerto A. No sé si ven ustedes que estoy mostrando. Si no lo estoy mostrando yo. Más abajo. Ahí. Pues que tengo. Espera a ver, es que no sé si tengo acá el fondo ese que lo distorsiona también. Ahí. Ahí ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Este es mi disk switch. ¿Sí? Y, pero aquí quitamos en la cámara ese fondo. ¿Dónde es que es? Eso, aplicar efecto de pantalla. Entonces, si yo tengo conectado el jumper de los LED a tierra, cuando yo mueva, subo o baje, debe encender. ¿Sí? Entonces, aquí. Esto, aplicar. Eso, ahí ya creo que pueden ver. Listo, entonces ese es mi bit de menor, recuerden también, ¿no? El orden, ¿no? Bit de menor peso, mayor peso. Entonces, cuando yo muevo acá, ¿sí? Mire que ahí ya están encendiendo. ¿Sí? Entonces, hay un 1 en el puerto, lo manda al otro puerto. Y con eso verifico que hay conexión, tanto del switch como de los LED. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces, a configurar, a programar eso, a hacer los cambios. Pero fíjense que también aquí tengo puenteado, entonces ahí muestra en el display algunas cosas. Entonces aquí tengo yo. Entonces también listo. Tengo pulsadores que están acá. ¿Sí? Entonces también, si presiono el pulsador, ahí no está, pero entonces cuando lo presione, encienda tal LED. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar. Esa forma es como vamos a probarlo. Porque si no funciona aquí para adelante, no va a hacer nada. Esto va a ser práctico, va a ser en el montaje. Necesitamos dejarlo a punto, necesitamos dejarlo listo. Preguntas, dudas. Fíjense que aquí está la plantilla para cambiar y ajustarlo a su montaje. De acuerdo a lo que ustedes, a qué puertos hayan escogido. ¿Listo? Entonces, por favor, por ahí, que diga tengo listo acá, por favor, vamos a darle, mire, me avisa. ¿Sí? Que hicieron eso porque está el profe ahí de digital.
Allá aprenden a conectar esos 18 digitales. ¿Listo? ¿Preguntas? Le voy a hacer la ronda aquí en el salón. Y ya vuelvo con ustedes. Entonces, Armando, Andrés Felipe, compartan por lo menos. Ahí tienen cámara y muestren que hicieron, a ver, que tienen adelantado. Profe, pues yo ya tengo una parte, pero el este no me recibe código. No, fíjate, no te Constantino. Señor, no, ¿otra vez? No, el código me sale error. Listo, probemos a ver, ¿lo tiene ahí listo? Active la cámara y me muestra a ver qué. Esto aquí es. ¿Qué es? ¿Quién falta? ¿Quién manda el sticker? Ah, Y así se ve más de sentido. ¿quién más falta por el sticker acá? Ah, Cristian, les paso que siga ahí para pasar la votación.
Sí, vamos a cargar todo el mundo. Sí. No, no. Ese es un problema que dice. No se le da la gana de hacer nada. USB. ¿Cómo se llama? Mío, está todo el puerto B. El puerto detrás tengo el puerto A. Que se va hasta el 5. Como una USB. Eso es de salir. Tienen una USB que pasa mucho la piel. Sí. Esto es lo que yo llevo todos los días. El puerto A, lo tengo el completo, pero se va hasta el 7. Los Pasamos en la sesión o empezamos Bueno. Tienen que volverla a conectar. Dime que sí tiene que tener, por favor. tengo el puerto A y el resto de los 4. Nos dice, tengo del 0 al 5, sería el puerto A, y Pero ese sí te puede servir. No creo que tenga para. Cállate. ¿Cómo es esto?
¿Cómo van allá? ¿Quién? Juan Carlos. No, directamente. No, no hay, sino de la clase completa. Ahí directamente encima del. Debe estar conectado. Ah, ok, conectado ahí. Para que lo puedan reconocer. Ahí directamente. No les pongo ninguna opción. Ahí lo vas a poner. Y después cuando lo conecte aquí, Profe, tiene que estar conectado aquí. Tiene que estar ahí todo el tiempo. buenas tardes, profe. Señor. Una pregunta, ¿de una vez muestra, o sea, también que funcione con los pulsadores o por ahora solo con los deep switch? No, todo. Pulsador, switch, todo. Ok. ¿Qué error le sale a John que me dice no puede salir error porque yo ahí se los mostré ahí tal cual? Mire que lo haya copiado y pegado bien. ¿Tienes tu cargador de celular? Para hacerlo mismo que nosotros necesitamos. Ah, creo que no hay. O web se puede. Eso es para recargar. Profe, disculpe. Señor. Sí, es que a mí me estaba generando un problema al abrir el programa, le daba en nuevo archivo y me generaba un error, entonces yo reinicié el programa. No sabría si el profe puede finalizar esta grabación para que pueda ver cómo genera otra vez el proyecto. Es que estoy un poco perdido en esa parte por lo que reinicié el computador. Listo. Mira a ver.